¿Qué teorías evolutivas tenemos? Los principios evolutivos, mecanismos de especiación, patrones de evolución, ritmos de evolución y factores que permiten la diversidad y los tipos de evolución. ¿Ok? Aquí tenemos que tener en cuenta primero cómo fue la historia de nuestro planeta. Si es que hablamos de la historia de nuestro planeta, se remonta más o menos hace 4.500 millones de años atrás. 4.600, 4.500 millones, ¿ya? Ahora, se forma nuestro planeta y luego aparece lo que conocemos como química prebiótica. Cuando te dicen química prebiótica o evolución química, implica a la elaboración o formación de compuestos químicos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Y aquí se hace mucha referencia a cómo era la atmósfera primitiva terrestre, ¿no? Una atmósfera no oxigénica, una atmósfera con gases como el metano, como gases como sulfuro de hidrógeno también inclusive, gases como por ejemplo dióxido de carbono, vapor de agua, pero no había oxígeno. Estos gases se van a ir juntando, bueno, hay tormentas eléctricas en ese entonces, ¿no? Y hay precipitaciones, y estas precipitaciones más estas sustancias pues se combinan ahí con las moléculas presentes en las rocas y van formando otras moléculas que ya empiezan a ser moléculas orgánicas. Y luego aparecen hace 3.500 millones de años atrás eh, las células, ¿no? Y antes de las células, bueno, células entre comillas, porque en realidad lo que aparecen son organismos bastante primitivos. Si recuerdan ustedes que habíamos visto eh, la teoría endosimbiótica del cloroplasto y de lo que viene a ser la mitocondria, pues habrían sido procariontas bastante antiguos, ¿verdad? Y luego, ya hace 2.250 años atrás, aparecen las cianobacterias. Y la aparición de las cianobacterias va a ser crucial porque ellas empiezan a liberar mayor cantidad de oxígeno a la atmósfera. Y obviamente, cuando ellas empiezan a liberar gran cantidad de oxígeno a la atmósfera, los organismos que en ese entonces existían, organismos procariotas anaerobios, algunos no pudieron soportar ese oxígeno y perecieron, y otros que sí pudieron soportar ese oxígeno y lograron evolucionar, porque hoy en día inclusive encontramos algunos organismos anaerobios, como por ejemplo las metanobacterias. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a percatarnos que hace 1.800.000.000 de años atrás recién aparecen las células eucariotas, ¿ya? O sea, aquellas células que sí presentaban un núcleo. Y en este caso podríamos encontrar a, por ejemplo, las algas primigenias, algas unicelulares, como por ejemplo la Eugleena viridis, ¿no? Y otros organismos eucariotas como los protozoarios bastante primitivos. Y van también apareciendo poríferos tal vez, ¿no? En las profundidades, pero predominantemente este tipo de animalitos, o también podríamos encontrar algas eh, que se van a tener que ir reproduciendo de manera asexual. ¿Ok? Hace 1.125.000 años atrás, millones de años atrás, aparece ya la reproducción sexual, ya en algunos animales primigenios. Profe, ¿pero por qué no ponen dinosaurios y reptiles? Porque recuerda que los dinosaurios y reptiles recién, mira, aparecen hace 250 millones de años atrás. O sea, profe, hubo más antes. Claro, ahí tienes, por ejemplo, la aparición en el Devónico de los peces. Y dentro de los animales más primigenios, pues tenemos a los artrópodos. Si no hablemos de los trilobites, que vienen a ser los artrópodos ya, digamos, extintos, ¿no? Que se tienen. Entonces, ellos llevan teniendo una reproducción sexual. Y también aparecen ya plantas primigenias y ya las plantas terrestres, así propiamente ya más desarrolladas. Y en este caso hablaríamos ya de las angiospermas, porque antes de las angiospermas vamos a encontrar a las pteridiofitas, musgos y hepáticas como los helechos, y también tenemos a las gimnospermas, o que son plantas que carecen de semilla cubierta.
Y ya las gimnospermas, bueno, aparecen más o menos hace 400 millones de años atrás, que sí tienen la semilla cubierta. ¿Ok? Y luego aparecen los dinosaurios y reptiles hace 250 millones de años atrás. Y aparecen los mamíferos, casi 225, ¿no? Y los humanos recién aparecimos más o menos hace 200.000 años atrás, ¿no? Entonces, somos, digamos, una especie prácticamente nueva en este planeta porque mientras se va dando esta historia evolutiva, pues han habido extinciones en masa, que luego hablaremos de ello, ¿ok? Entonces, miren, la vida en el planeta han habido diferentes seres vivos a lo largo de las eras geológicas, ¿no? Tenemos los periodos paleozoicos, los periodos mesozoicos, y luego tenemos las eras paleozoica, cenozoica, el periodo jurásico, el periodo cretácico y todo ello, ¿no? Y recuerda que en esos periodos nuestro planeta ha tenido una serie de cambios. La Pangea, luego Eurasia, ¿no? Y Gondwana, y luego la separación de los continentes, ¿no? Y definitivamente, pues en algún momento todo lo que conocemos como Tierra, en algún momento fue una sola placa. Pero esas se van moviendo y bueno, hay una serie de transformaciones que se dan en el planeta y los organismos que han habitado en nuestro planeta, pues definitivamente han ido cambiando en el sentido de que han tenido que adecuarse a los cambios que hay en el planeta. ¿Ok? Hace 75 billones o millones de años atrás desaparecieron los grandes dinosaurios. Y bueno, hace algunas semanas y mañana te voy a mostrar eso ya, porque ahorita se me ha ido el video. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si un dinosaurio saliera a hablar en una conferencia de la ONU? ¿No? Y el dinosaurio diría, por lo menos nosotros tuvimos excusa. Excusa en extinguirnos porque a nosotros nos extinguió un meteorito. Pero ¿y ustedes humanos cuál es su excusa? ¿Por qué ustedes mismos se están extinguiendo? Porque nosotros somos los causantes de la sexta extinción en masa. Han habido 5 extinciones en masa, la de los dinosaurios, la última más reciente, pero luego los humanos estamos provocando esta sexta extinción en masa. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que los humanos, al provocar la extinción de otros organismos, a la larga también estamos provocando la extinción de nuestra propia especie. El planeta, mientras no haya, el sol todavía no se convierta en un agujero negro que nos absorba, pues en nuestro planeta van a seguir habiendo múltiples cambios y muchos organismos. Los grandes dinosaurios de 75 millones de años atrás dejaron de existir en nuestro planeta. Y vienen sus descendientes, ¿no? Los reptiles que hoy en día conocemos. La pregunta es, ¿cuáles serían los descendientes de los humanos? Puesto que somos una especie bastante joven, pero estamos yendo también hacia la extinción por el consumismo extremo. Bien, vamos con un ejercicio que dice así. Hace 2.500 millones de años se desarrollaron organismos unicelulares con la capacidad de realizar fotosíntesis, liberando oxígeno como desecho. Millones de años más tarde, la atmósfera cambió a oxidante y aerobia, dando lugar a la aparición de organismos que utilizarían el oxígeno como molécula esencial de su metabolismo. Para el tema de la respiración celular, ¿verdad? Es correcto inferir que los organismos a quienes se hace referencia primero en el texto son Volvox, cianobacterias, bacterias metanógenas, algas verdes. El Volvox es un tipo de alga del grupo de las clorofitas, por si acaso, ¿ya? Entonces, no, clorofitas o algas verdes no fue lo primero que apareció. Lo primero que apareció fueron las cianobacterias. Primero, bueno, el cloroplasto y luego las cianobacterias. Entonces, ahora vamos a enfocarnos acerca de las ideas sobre el origen de la vida. Porque esa siempre fue pregunta, ¿no? ¿Qué es la vida y cómo se originó la vida? Entonces, podemos encontrar ideas como la idea vitalista, que
o el vitalismo, que es una doctrina que defiende que los fenómenos que suceden en el organismo se deben a la acción de fuerzas vitales propias de los seres vivos y no de forma exclusiva por la acción de las fuerzas físico-químicas de la materia. Ahora, ¿quién propone esta teoría vitalista? Pues Bichat en el año 1800. Él manifiesta que si la fisiología hubiera sido cultivada por los hombres antes que la física, como lo ha sido antes de aquella, para Bichat, dice, está convencido de que se habrían hecho numerosas aplicaciones de la primera en la segunda. Que hubiera visto los ríos transcurriendo por la excitación tónica de sus riberas, cristales reuniéndose por la excitación que ejercen sobre su sensibilidad recíproca, plantas moviéndose por su radiación recíproca a grandes distancias. Por favor, resúmame esto. A ver. Según Bichat, según esta teoría vitalista, pues dice, hay acción, hay fuerzas vitales propias en los organismos y que no es tanto por la acción físico-química de la materia. Sin embargo, la acción físico-química de la materia va a ser esencial para entender mucho los procesos vitales, ¿cierto? Bichat no lo considera así, ¿no? Entonces él habla de una fuerza intrínseca que está dentro de los seres vivos y que estos se relacionan con esa fuerza intrínseca, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta teoría, ahí vienen algunas personas que creen en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, decía Noel, ¿por qué a una persona se le malogran las plantas siempre? Pese a que les está cuidando. Las malas vibras, dice, ¿no? Las malas vibras. Cuando una persona está amargada y todo eso, eso irradia hacia las plantas y las plantas se irradian de eso. Y esas malas vibras, a pesar de que las están cuidando, pues no procesan. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero científicamente hablando, bueno, eso de las malas vibras es parte. Lo que sí tenemos que entender es lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que este señor está cuidando tanto sus plantas que las está regando demasiado y las plantas están muriendo porque se están pudriendo. O puede ser que esté con un recipiente, ¿no? Digamos, su jarro, y que abajo no le haya puesto piedritas para que drenen adecuadamente y que el suelo se está compactando y eso está generando que las raíces se pudran. Pese a que él está cuidando, ¿no? Indirectamente, pero está sucediendo eso. Entonces, aquí como que el término vitalismo y que las malas vibras y todo eso, pues no, científicamente no hay razón demostrable para esta teoría, ¿ok? Ahora, la corriente materialista surge en controversia con la religión, principalmente en los filósofos representantes de la llamada Escuela de Mileto, tales de Milento, Anaximandro y Anaximandro, ¿no? Según ellos, el agua viene a ser el principio de todas las cosas, pero él hablaba de el agua como fuente principal, pero también hablaba de los otros 4 elementos, ¿no? Otros 3 elementos, el fuego, el aire, el agua y el suelo, ¿no? Que todos estos convergen y dan vida al ser vivo, ¿no? Si algunos años atrás viste una película de Bruce Willis que hablaba del quinto elemento, ¿no? Y que fuego, que agua, que aire, ¿no? Y se irradiaba una luz y bueno, etcétera, etcétera, parte de la película, ¿no? Entonces, para los materialistas era justamente el fuego, el aire, el agua y el suelo los que interactuaban para darle vida a un ser vivo, ¿ok? Ahora, por otro lado, tenemos la teoría de la generación espontánea. Curiosamente, esta teoría de la generación espontánea tuvo mucho tiempo. Inclusive, filósofos o personajes como Newton, sí, Newton, el de la ley de la gravitación universal, Harvey, que es el que descubre el tema de la circulación, Renato Descartes, filósofo, y Van Helmont creyeron en esta teoría. Es más, Van Helmont tenía su receta para producir ratones, por ejemplo. Y fíjate que esta teoría fue planteada por Aristóteles en el siglo IV a.C. Él hablaba de la entelequia o principio vital que actuaba sobre los seres vivos. Pero hay algo que él decía, ¿no? Por ejemplo, decía que lo inerte puede generar a lo vivo. Ejemplo, dice, ¿no? Fíjense cuando el árbol cae, ¿no? Todo filósofo, ¿no?
Fijaos que el árbol cae. Ahora quiero que lo comparen con un cocodrilo. Y dices, ¿qué tiene que ver el árbol con un cocodrilo? Observaos, dice. ¿Se fijan cómo es la corteza? ¿Acaso la corteza no se parece a las placas dérmicas o a las placas de piel? ¿No? A la piel del cocodrilo. Y la gente. Entonces él decía, ¿no? Que cuando un árbol cae de la cabeza, salía la cabeza del cocodrilo, de las ramas salían sus patas y la cola era todo lo que es la raíz, ¿no? Entonces decía, el árbol cae y como cae el río, de ahí del río surge el cocodrilo. Y la gente le creía, ¿eh? Eso era el principio vital. Luego había el tema de la aparición de las moscas, ¿no? Cuando la carne... Sí, pregunta, ¿alguien me preguntó? A ver, ¿qué pasaba? Decía, ¿no? Cuando la carne se podría y aparecían moscas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedía en este caso? Aquí, esa teoría luego va a ser erradicada, por si acaso, ¿ya? Entonces, tú sabes que la única comparación que tienen estos dos, la planta, en este caso el árbol, con el cocodrilo, es que son organismos eucariotas y van a ser pluricelulares. Pero este pertenece al reino animal, reino plantae y este pertenece al reino animal. Este tiene nutrición autótrofa, este tiene nutrición heterótrofa. Este no se desplaza, este sí se desplaza. Entonces te das cuenta que hay grandes diferencias entre los dos. Así que este no pudo originar esto. Sin embargo, por ejemplo, Van Helmont tenía su teoría, ¿no? Él decía, yo he sido el progenitor, yo soy el padre de estos ratoncitos. ¿Cómo que él era el padre de estos ratoncitos? Porque él decía, basta colocar ropa sucia en un tonel que contenga además unos granos de trigo y mis fluidos, o sea, sudor, ¿no? Por parte de él. Y a partir de 21 días van a aparecer ratones. Obviamente, lo que tú sabes que pasó aquí fue que vino mamá ratona, se comió el trigo y puso aquí sus crías. Y cuando Van Helmont se dio cuenta, pues él se dio cuenta de que habían nacido los ratoncitos, pero no se dio cuenta que la noche anterior mamá ratón había puesto ahí sus ratoncitos y luego salió para buscar comida, para poder alimentar y dar de lactar a sus ratoncitos, ¿verdad? Entonces, esto obviamente pues no es. Y él vendía eso, ¿no? Y la gente podía hacer esto y en efecto, 21 días después aparecían roedores, pero era porque venía mamá ratona atraída por el trigo. ¿Ok? Bien. Ahora, John Needham plantea la generación espontánea para microorganismos por acción de la fuerza vegetativa del aire. Él hace este experimento, ¿no? Calienta, deja abierto, luego tapa, ¿no? Pero fíjate que calentó, luego tapó. Y dice, ¿no? Needham colocó caldo de carnero recién retirado del fuego en un tubo de ensayo y cerró el tubo con un corcho. Luego lo calentó para matar a todos los animalitos o huevos que pudieron quedar dentro de la botella. Después de algunos días, el caldo estaba lleno otra vez de microorganismos. Entonces, el que dedujo que estos microorganismos se habían originado de la materia inanimada, o sea, del caldo, y creyó demostrar de esta manera la generación espontánea, al menos en microorganismos. Ahora, esta teoría de la generación espontánea fue erradicada por la biogénesis. Y dentro de la biogénesis tenemos primero a Francisco Redi. Francisco Redi, que yendo un día por el mercado, se percata que los carniceros tapaban la carne con una tela especial, con una tela gruesa. Y cuando él preguntó por qué tapaban con esa tela, los carniceros le dicen, bueno, para evitar que las moscas aparezcan, ¿no? De esta manera retrasamos que la carne dé origen a las moscas, porque ellos también pensaban en el principio de la generación espontánea. ¿Ok? ¿Y alguien quiere preguntar algo? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes ha dejado su... ¿Quieren preguntar algo, chicos?
¿verdad? Vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, aquí él dice, a ver, si los carniceros, repito, si los carniceros tapan su carne, a ver, voy a hacer una prueba, dice, ¿no? 3 frascos. En un frasco pone la carne, esta es la vista de frente, esta es la vista lateral, y lo deja totalmente abierto. En el frasco B utiliza esa tela de los carniceros, ¿ya? Y en el frasco C utiliza gasa, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Que pasan unos días, compara, ¿no? Compara los tres, y en el frasco A aparecen, obviamente, larvas y mosquitas. En el frasco B, las moscas se están rodeando, pero no aparecen ni larvas, ni mosquitas, ni nada. Y en el frasco C, las larvas aparecen en la gasa, que es más delgada, ¿no? Y ahí aparece. Entonces, él dice, las larvas surgen del huevo de las moscas. Las moscas vienen, colocan sus huevecillos y estos huevecillos se alimentan, sí, de la carne, pero no es que de la carne surja la mosca. ¿Ok? Y aquí estoy demostrándolo porque aquí no aparece nada. No aparece ninguna mosca. ¿Ok? ¿Ya? Pero ¿saben quién le sale al frente? Este señor. Misma. Ready. Y eso verduzco que apareció y ready, eso, entonces no hay generación espontánea para macroorganismos, pero sí hay generación espontánea para microorganismos. Se quedó pensando en eso. Ahora, ya se había demostrado que no hay generación espontánea para macroorganismos, y entonces ahora es necesario erradicar la teoría de la generación espontánea para microorganismos. Y en este caso, antes vamos a hablar de Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani, en 1765, elabora esto, ¿no? O sea, en referencia al trabajo de John Needham, ¿no? Él calienta el caldo vegetativo a altas temperaturas y lo cierra herméticamente. Lo cierra herméticamente. En el caso anterior, se calentaba, se abría, ¿no? Y se dejaba entrar y luego recién se tapaba, ¿no? Y luego se volvía a calentar y ya. Acá no, acá desde el principio cerró herméticamente y se mantuvo cerrado herméticamente. Y entonces ahí se percata que en el experimento de Needham, lo que había pasado en el experimento de Needham es que cuando él dejó destapada, ¿no? Por un tiempo la tapa, eran los microorganismos del aire lo que habían venido y se habían quedado ahí dentro. Pero aquí no sucedió eso. ¿Por qué? Porque se mantuvo cerrado todo el tiempo. Y bueno, se bajó la temperatura y todo eso. Ese fue el principio. Lázaro Spallanzani no demuestra totalmente. Pero quien llega a demostrar totalmente esto y se basa justamente en el trabajo de Lázaro Spallanzani es justamente Luis Pasteur. Luis Pasteur empieza a hacer los procesos de fermentación y descomposición orgánica. Él manifiesta que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos y el crecimiento de microorganismos. En este caso, cuando hablamos de fermentación, pues podemos hablar de bacterias y también podemos hablar de hongos, ¿no? Como los tipos de levaduras, los que se utilizan para fabricar justamente pan o en este caso vino o bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, Luis Pasteur, para demostrar, ¿no?, que no hay generación espontánea en microorganismos, expuso caldos hervidos en matraces provistos de un filtro que evitaba el paso de partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Y simultáneamente también expuso pues a otros matraces que carecían de este filtro, pero que poseían un cuello muy alargado y curveado, el famoso cuello de botella. Y ese cuello alargado y curveado dificultaba justamente el paso del aire y por ello las partículas del polvo no ingresaban hasta el caldo. Y entonces, ¿qué pasaba? No, ahí está.
Primero dice, ¿no? Caldo nutritivo recién colocado en un frasco. Luego dice un caldo y le damos esta forma al frasco y luego lo hacemos servir. ¿Ok? 4. Después de unos días, se ve que el caldo está libre de microorganismos. ¿Por qué? Porque este cuello de cisne, cuello largo, evitaba justamente el paso del aire con los microorganismos. Pero si él quebraba esto, si él quiebra, aparecerán microorganismos. Entonces, ahí va a demostrar totalmente que los microorganismos pues provenían del aire, ¿ok? Provenían del aire. Ahora, este experimento le permitió realizar lo que se llama la pasteurización. Pasteur, ¿no? Que significa hervir. Pasteurizar, hervir, ¿ya? Para evitar la aparición de organismos patógenos. Y esto genera amplia vida útil en el producto, sobre todo productos lácteos, y destruye pues bacterias como la salmonella, el Escherichia coli, la Listeria monocytes, y desactiva las enzimas de degradación de los alimentos. La desventaja es que no garantiza totalmente la eliminación de esporas, sobre todo, por ejemplo, esporas para la producción de hongos. Y el problema con la pasteurización es que al calentar mucho se pierden pues parte de las propiedades vitamínicas de algunos alimentos. Y otro detalle es que no todos los productos pueden pasar por pasteurización, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, cuando Louis Pasteur empieza a hacer sus experimentos, él expone la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. ¿Qué es lo que pasa? Que antiguamente se pensaba que para que aparezca una enfermedad en el organismo de características infectocontagiosas, pues había un desequilibrio de humores, como se cree, ¿no? Él se percata, ¿no? Que al ir refutando la teoría de la generación espontánea y crear el principio de omne vivo ex vivo, es decir, toda la vida sale de lo vivo, es la clave para entender parte de la teoría celular, ¿no? Lo vivo genera lo vivo, y las consecuencias prácticas de su teoría lo llevaron al desarrollo de vacunas. Esto es muy importante. Louis Pasteur, chicos, es considerado como el padre de la microbiología y el desarrollo de las vacunas, ¿no? Vacunas contra ciertas enfermedades de origen bacteriano y algunas vacunas contra ciertas enfermedades, bueno, en el futuro ya para lo que viene a ser de origen viral. Y algunos requerimientos para evitar inclusive la aparición de ciertos hongos, ¿ok? Entonces, Louis Pasteur es importante por ello, por los trabajos que él va haciendo en favor de la microbiología. Y ustedes saben que uno de los institutos más prominentes de investigación es justamente el Instituto Louis Pasteur, que está allá en Francia. Y Louis Pasteur tiene una frase muy importante que dice: el azar favorece a una mente preparada. Profe, ¿y por qué Louis Pasteur manifiesta esta frase de que el azar favorece a una mente preparada? Porque las cosas, chicos, no suceden por casualidad. Hay cosas que suceden y si tu mente está leída y preparada, tú puedes resolver eso. Louis Pasteur, por ejemplo, para hacer estas teorías, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué el tema de pasteurización es tan importante? Porque Louis Pasteur es invitado a un poblado en el cual la gente estaba muriendo por infecciones o gastrointestinales, cuadros de diarrea, ¿no? Presencia de salmonelosis, etc. Y Louis Pasteur se percata de que la gran mayoría de los pobladores de esta localidad solía, ¿no? Sacar leche de las vacas, ¿no? Ordeñar a las vacas, la colocaba en su jarrón y de frente de ahí tomaba la leche. Profe, que no se lavaban las manos, no, tomaba. Y ahí se fue percatando de que la gente tenía esta mala costumbre y se contagiaba. Entonces dijo, a ver, stop, vamos a hacer lo siguiente. Señora, haga hervir la leche. Entonces, si hervir la leche, tapaba luego herméticamente
Y así iban tomando. Y las infecciones fueron disminuyendo gradualmente. Entonces, esto le permitió, ¿no? Al hacer hervir la leche, eliminamos los organismos patógenos, ¿no? Y luego, al cerrar herméticamente, pues evitamos que los patógenos vuelvan a aparecer. Y esto le va a dar una vida más útil a la leche. ¿Ok? Entonces, de ahí el tema de la pasteurización, que es muy importante, ¿no? Cuando tú compras la leche en tarro, que dice leche pasteurizada, ¿verdad? Bien, chicos, entonces eso era un poquito de la historia de Louis Pasteur. Y ya con Louis Pasteur, pues se descarta totalmente la teoría de la generación espontánea. Profe, había la imagen de un personaje que no nos hizo ver, y era la imagen de este señor. Anton von Leeuwenhoek es el primero en haber visualizado organismos microscópicos gracias a que él ideó su pequeño propio microscopio, ¿ya? Y él observaba justamente estos microorganismos a los cuales él denominó animáculos entre los años 1670 y 1673. Y los visualizaba, ¿saben dónde? En la boca de muchos de sus comensales, inclusive en su propia boca, porque en ese entonces la higiene bucal era bastante deficiente, ¿ya? Y él fue el primero en observar microorganismos. Él les puso animales, ¿ok? Bien, ya hemos visto el trabajo de los Provenzani, el trabajo de Louis Pasteur y la teoría microbiana de la enfermedad propuesta también por Louis Pasteur. Vamos con un ejercicio que dice así. Y esto nos ha venido este año, mira, dice, pregunta 94 para el área B, este año. Dice, gran parte de la población que vive en las zonas suburbanas de Lima enfrenta el problema de la descomposición de sus alimentos por carecer de una refrigeradora. Una señora comentaba que a pesar de que guardaba la carne en recipientes muy limpios de vidrio con tapa hermética, al cabo de unos días aparecían gusanitos blancos sobre ella. ¿Cuál de las siguientes teorías fue cuestionada con resultados semejantes, o sea, de la aparición de gusanitos blancos? ¿Cuál fue cuestionada? ¿Cuál fue refutada? Acabamos de hablar de ella. ¿Cuál? La teoría de la generación espontánea, o también conocida como teoría abiogenésica. A sin vida, ¿no? Biogenésica sin vida. Esa fue la teoría rechazada. Otra pregunta más es la siguiente. Dice, Juana, en una exposición, menciona, la teoría de la biogénesis sostiene que diferentes formas de vida pueden originarse a partir de materia sin vida, y que esta teoría fue refutada absolutamente por Reddy. El profesor detiene su exposición y le aclara que hay un error en dicho enunciado. Señale la alternativa que indique el error mencionado por Juan. A ver. Recuerda, ¿no? Francisco Reddy refutó la teoría de la generación espontánea para macroorganismos. Pero te acuerdas que Nisman le dijo, oye, y eso verde que salió y que eran los hongos, y Reddy falleció pensando en que sí podría haber generación espontánea para microorganismos. Quien refutó totalmente la teoría de la generación espontánea fue Louis Pasteur, ¿no? Louis Pasteur es el que refuta totalmente la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Por si acaso. Bien. Ahora, sobre las teorías modernas del origen de la vida, tenemos la siguiente. Propuesta por Svante Arrhenius en 1908, la teoría cosmogónica, también conocida como teoría de la panspermia, manifiesta que la vida llegó a la Tierra primitiva en forma de esporas y bacterias provenientes del espacio exterior. El estudio de la panspermia no se concreta en cómo comenzó la vida, sino en los métodos, dice Arrhenius, que pueden distribuirla en el universo. Ahora, por ejemplo, antes de hablar de la teoría quimiosintética, hoy en día, para hablar de la teoría cosmogónica de la panspermia, existe inclusive un área que es
¿cómo le dicen? Es la biología, bueno, biología espacial, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha descubierto muchos microorganismos, ya sea en lo que es Marte, ya sea lo que es la Luna, ¿no? Entonces, hay vida fuera del planeta, o sea, cercana se ha encontrado vida, pero microscópica. Profe, pero que no se ha encontrado vida inteligente, yo creo que sí, ¿ya? Por, bueno, los avistamientos y todo lo que se tiene, ¿no? Definitivamente no estamos solos en este universo, pero que se nos presente de frente, ¿no? Un extraterrestre que diga aquí está, y etcétera, etcétera, pues todavía no tenemos esa referencia. Lo que sí se ha demostrado que sí hay vida microscópica, ¿ya? Sí hay bastante vida microscópica, se ha encontrado en Marte, se ha encontrado en la Luna, ¿ya? Y esa también era la otra, los detractores de esta teoría dicen, ¿no? Pero las elevadísimas temperaturas de la atmósfera pues habrían impedido que llegaran esta vida, ¿no? Pero hay una controversia ahí. Ahora, la teoría más aceptada con respecto al origen de la Tierra fue propuesta por Alexander Ivanovich Oparin y John Haldane. Y él habla de que la vida se originó por evolución química en tres etapas. La primera etapa, que se da la formación de moléculas orgánicas en el mar. La segunda, que algunas de estas moléculas adquirieron funciones catalíticas para resistir los cambios del entorno. Y la tercera, que aparece la organización molecular, que implica la capacidad de autorregulación de los sistemas vivientes, a los cuales él llamó coacervados. ¿Ok? Entonces aquí dice, ¿no? Recuerden que la atmósfera primitiva era reductora. Había hidrógeno, había metano, había vapor de agua y había amoníaco. Habían radiaciones ultravioleta bastante intensas y descargas eléctricas. Esto había generado la formación de moléculas simples que por acción del calor. Luego hubo flujo de moléculas orgánicas simples a la superficie por la lluvia. Esta lluvia estaba llevando esas moléculas orgánicas simples y tuvieron su reacción con las rocas, ¿ya? Acción de calor y los minerales presentes en las rocas. Y luego aparecieron lluvias más internas que arrastraron estas moléculas. Se formaron los mares primitivos con moléculas simples y complejas, lo que conocemos como la sopa primitiva, y la formación de moléculas complejas de manera continua. Estas moléculas complejas de manera continua habrían estado interactuando entre sí para formar a los coacervados, que vienen a ser aglomeración de moléculas orgánicas envueltas en moléculas de agua. Y los coacervados serían lo que consideramos como los primeros seres vivos. ¿Ok? Para hacer resumen, atiende acá. ¿Escuchan? Confirmen. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo. ¿Escuchan? ¿Sí o no? Ya, gracias. Continuamos entonces. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear.
Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Bien, chicos, entonces ese habría sido el origen de la vida. Y por lo tanto, la teoría quimiosintética es una de las teorías más aceptadas respecto al origen de la vida en el planeta. ¿Ok? Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta los experimentos de Miller y Urey. Si bien es cierto, Oparin y Helen proponen la teoría, quienes demuestran esta teoría va a ser Miller y Urey. Miller y Urey, en realidad, cuando empiezan a hacer estos experimentos, querían indicar que no había existido esta teoría, pero, sin embargo, cuando ellos prueban una y otra vez este mecanismo, pues se dan cuenta que sí, la vida pudo empezar de esta manera. Y por eso dieron mayor apoyo a la teoría de Alexander Oparin. Para lograrlo, ellos en el laboratorio crearon condiciones muy parecidas a las que había indicado Oparin, ¿no? Por ejemplo, un océano primitivo en evolución que estaría liberando vapor de agua, gases como metano, amoníaco, hidrógeno, ¿no? Vapor de agua, ¿no? Más los otros gases. Y acá en esta estructura que están llegando estos gases como el vapor de agua, y también ponían los electrodos que simulaban lo que eran las tormentas eléctricas de la atmósfera primitiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Con una descarga eléctrica, Miller puede simular una fuente de energía presente en la energía primitiva, ¿no? Habíamos dicho, había tormentas eléctricas. Bueno, tuvo el refrigerante para refrigerar un poco de estas moléculas que se van juntando. Y acá, obviamente, estas descargas eléctricas van a provocar reacciones químicas entre ellas. Entonces van a salir productos, los vapores se condensan y van quedando productos. Y van quedando moléculas orgánicas como aminoácidos y otros compuestos disueltos. Y el tema de aminoácidos va a ser esencial porque no existe ningún ser vivo que no esté constituido por aminoácidos, ya que los aminoácidos van a ser los constituyentes básicos de las proteínas. Y generalmente el compuesto orgánico más abundante en todos los seres vivos es precisamente proteínas. Y para que exista proteínas, tienen que haber aminoácidos. Entonces, esa es la sorpresa que ellos se dan, ¿no? El hecho de obtener aminoácidos y entender que los aminoácidos van a ser los constituyentes orgánicos más abundantes en los seres vivos porque van a formar justamente proteínas. Por esa razón es que esta teoría de la generación espontánea es la más aceptada. Por otro lado, tenemos la teoría de la plasmogenia, que deriva de dos voces griegas, plasma y protoplasma, y genia, que significa generación, o sea, generación del plasma. Esta fue propuesta por Alfonso Herrera y él llega a realizar una serie de experimentos mezclando aceite con gasolina y resinas para obtener microestructuras a las cuales él domina sulfurios. Sin embargo, estas presentan una organización interna, pero no eran capaces de dividirse. Entonces, como que por ahí decían, y las células sí tienen capacidad de dividirse, estas no. Ahora, por otro lado, tenemos las de la teoría de Sidney-Fokker, cuando habla de microesferas de proteínas, ¿no? Aquí está la sopa primitiva, ¿no? La mixtura de aminoácidos
pequeños corrientes de aminoácidos, ¿no? Y la formación de proteínas, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque obviamente él se da dando cuenta de que las proteínas pues son las moléculas orgánicas más abundantes en los seres vivos. Y dicho sea de paso, pues que las proteínas son bastante versátiles por las diferentes funciones que van cumpliendo. Función estructural, energética, hormonal, ¿no? También función defensiva, ¿no? Son algunas de las funciones que cumplen las proteínas. Entonces se va dando cuenta, ¿no? Para él vale mucho lo que son las microesferas de proteínas que para él originaron a los seres vivos. Bien, vamos con un ejercicio que dice así. El experimento de Miller y Urey fue clave para favorecer la teoría del caldo primitivo y la prueba experimental de que era posible de obtener sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas en condiciones equivalentes a la Tierra primitiva. Para ello, utilizaron corriente eléctrica que emulaba los rayos de la atmósfera primitiva y los siguientes gases. Recuerden que en la atmósfera primitiva habían gases como el hidrógeno, el metano, el amoníaco y el vapor de agua. ¿Ok? No se olviden de eso. Bien. Pregunta de este año. Pregunta 98, examen de admisión para el área E. Dice así. Algunas moléculas orgánicas sencillas como aminoácidos y ácidos orgánicos son producto de una mezcla de gases, agua, metano, amoníaco e hidrógeno, colocado en una esfera de vidrio y aislada del entorno. Sin embargo, este proceso requiere de la acción de la fuente de energía eléctrica. Esta evidencia experimental brinda apoyo a la teoría sobre el origen de la vida. Mira, te dice mezcla de gases, agua, metano, amoníaco, hidrógeno. Acabamos de ver una pregunta y esto obedece sobremente o está apoyando a la teoría quimiosintética de Alexander Oparin. ¿Ok? Bien, vamos con la evolución. Antes de hablar de evolución, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? No, más bien han estado respondiendo. Muy bien. A ver. No tienen función energética. Eso sí, ¿no? Las que son base de función energética van a ser los glúcidos, ¿ya? Pero también tienes que entender que reserva sí, por ejemplo, la caseína en la leche, la albúmina es proteína de reserva en nuestro plasma sanguíneo, la ovoalbúmina, proteína de reserva en el huevo, por ejemplo. ¿Ok? Sí. Albúmina es en nosotros, en nuestro plasma. Reserva sí. ¿Ya? Reserva sí. Las proteínas cumplen función de reserva, función catalítica, porque también practican como enzimas, función hormonal, tienen función estructural, por ejemplo, el colágeno, la queratina, tienen función de defensa, como los anticuerpos o inmunoglobulina, ¿ya? Y bueno, otras de las funciones, bueno, función catalítica, estructural, hormonal, ya está. Ya, estructural también, ¿no? Son de algunas de las funciones. Y van a ser pues muy indispensables, ¿no? Para formar otras moléculas, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú dices, profe, las proteínas no tienen función energética, no. Sin embargo, sí van a utilizar bastante energía. ¿Cómo que van a utilizar bastante energía? Recuerda, uno de los procesos metabólicos esenciales para la vida viene a ser la respiración celular. Y gracias a la respiración celular se produce adenosín-trifosfato. Ese adenosín-trifosfato es indispensable para poder sintetizar proteínas, por ejemplo. Síntesis significa elaboración. Y para sintetizar proteínas se necesita energía. ¿Y qué energía? Adenosín-trifosfato. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, las proteínas van a ser el componente más abundante en los seres vivos, sí va a ser necesario que en los seres vivos existan algunos otros necesarios para la producción de energía, como es el caso de la glucosa. Ahora, un detalle. Por ejemplo, las proteínas no tienen propiedad netamente energética,
Pero lo que sí puede suceder en nuestro organismo es lo siguiente. Cuando nosotros estamos sometidos a una baja en nuestra alimentación, es decir, no estamos consumiendo ni glúcidos ni carbohidratos, digamos que nos perdimos en la jungla. Y estamos caminando porque tu cerebro está entendiendo que necesitas llegar a un buen lugar para estar seguro y todo ello. Y caminas y caminas. Y si no has ingerido alimentos, recuerda que vuestro hígado va a estar haciendo un proceso conocido como gluconeogénesis. Es decir, empezar a utilizar primero, si ya se gastó todo el glucógeno y, y lo transformó en glucosa, y ya no hay de eso, pues va a empezar a utilizar la grasa que tenía almacenada. Y esa grasa la va a transformar nuevamente en glucosa. ¿Ok? Profe, y si ya se acabara todo eso, si ya se acabara la grasa, ¿qué va a utilizar el hígado para producir glucosa? Pues va a utilizar las proteínas del músculo. ¿Ya? Pero ese es un proceso conocido como gluconeogénesis. Las proteínas no tienen como base producir energía, pero bajo condiciones muy extremas, cuando hay condiciones muy extremas, exacto, el músculo se degrada. Sí, eso es lo que sucede. ¿Ya? Se degrada el músculo. Y te lo menciono también por lo siguiente, porque hay veces hay personas que están bajo condiciones muy extremas, no se alimentan, y la condición extrema hace que libere cortisol. ¿Por qué tiene que ver el cortisol? Porque el cortisol es degradador de proteínas. Y no hay producción de proteínas, ¿no? Entonces los músculos se adelgazan. Lo peor que puede suceder es que el hígado se vea en la necesidad de tener que consumir proteínas, ¿sabe de dónde? Del músculo cardíaco. Eso ya es lo peor, porque debilita obviamente el músculo cardíaco deja de bombear, y bueno, ya, eso es ya lo último que suele suceder para la muerte ya de un individuo. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender esto. ¿Ya? Hay veces, otro detalle, que para producir proteínas no es tan sencillo. Nuestro cuerpo demora un poquito en la producción de proteínas. ¿Y por qué también? Porque la gente, en cuanto a su alimentación, no consume también adecuadamente las proteínas. Tiene más consumo de carbohidratos y menos proteínas. Y eso va con un tema evolutivo. ¿Qué es la evolución? Y ahorita vamos a explicar por qué hay esa relación. Y vas a entender por qué evolutivamente las mujeres tenemos más tendencia a subir de peso que a bajar de peso. ¿Ya? ¿Y por qué razón después, evolutivamente, por qué razón después de que te sometes a una dieta mata hambre, luego haces un efecto rebote, se engordas el doble? Ya, ahorita vas a entender eso. Mira, primero hay que entender el tema de evolución. La evolución es un proceso natural mediante el cual los organismos generan una serie de modificaciones. Estas modificaciones no suceden de un momento a otro, suceden a lo largo del tiempo. Y estas modificaciones se van dando en función a que el entorno también va transformándose. Entonces, se tienen que adaptar a ese entorno. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo fue la aparición de los cordados, ¿no? Y más o menos cómo aparece el humano, ¿no? Miren, va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando. Y mira, va evolucionando, mira, ¿ven? En este lugar. Ahora, cuando el humano empieza a evolucionar, percátate de un detalle. ¿Qué cosa? Y te lo voy a poner de ver. Mija, fíjate el tamaño del cerebro. ¿Cuánto de la cavidad craneana está ocupando? ¿Se percatan? Entonces, a mayor masa encefálica, mayor desarrollo. ¿Ok? A mayor masa encefálica, mayor desarrollo. Ahora, el humano va evolucionando también en función a las necesidades que va teniendo. Nosotros pasamos de ser presas a ser predadores. ¿Ok? Empezamos en algún momento de nuestra existencia a crear herramientas y luego a sofisticarlas más. Y antiguamente éramos pues nómades. ¿Ya?
como antiguamente nosotros éramos nómades, nuestro metabolismo tuvo que hacer lo siguiente. Al ser nómades, no siempre había alimentos a nuestra disposición. Por lo tanto, nuestras células tuvieron que verse la necesidad de tener mecanismos de reserva. Y el principal mecanismo de reserva es almacenar glucosa, que es la fuente energética primaria, bajo la forma de glucógeno. Y si comemos un poquito más, pues no lo guarda todo como glucógeno, lo guarda como grasa, que va a formar parte del tejido adiposo, ¿verdad? Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que si una persona de pronto se somete a una dieta extrema, ¿qué es lo que sucede? El metabolismo, para no gastar esas energías de más, ralentiza un poco el metabolismo, lo ralentiza. ¿Ya? Y va guardando esto en su memoria y va diciendo, no, la próxima vez, ojo, la próxima vez que tenga alimento a disposición, voy a almacenar mejor y voy a gastar menos energía. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se mete a una dieta mata hambre? ¿No? O sea, le baja todas las calorías, perfecto, pero no hace ejercicio. Aquí, por lo menos, el hombre primitivo sí hacía ejercicio porque se desplazaba. Y por eso también había la necesidad de guardar. Ahora, cuando una persona se somete a una dieta mata hambre, el cuerpo lo interpreta y dice, la próxima vez que vuelvo a comer, voy a gastar menos energía y voy a almacenar más. Y al almacenar más genera eso que ustedes conocen como efecto rebote. Profe, ¿y por qué las mujeres es más? Porque en el caso de las mujeres, como ellas necesitaban tener una carga extra de energía porque van a dar de lactar a los bebés, entonces en las mujeres el metabolismo es un poquitito más lento comparado con los varones. Entonces, si una chica, por ejemplo, se somete a una dieta mata hambre, el efecto rebote en ellas va a ser mucho más fuerte comparado con el efecto rebote en los varones. Profe, ¿todo por un tema evolutivo? Sí, es por evolución. Por ejemplo, ustedes sabían que nosotros heredamos el ADN mitocondrial de nuestra mamá. Ahora, si nuestra tatarabuela hubiera estado con estos periodos muy largos de falta de alimentos, el metabolismo de ella es un poquito más lento. Entonces, evolutivamente, ¿no? Quienes tienden a subir un poquito más de peso es porque sus ancestros, su tatarabuela, tuvo este periodo de falta de ingesta de alimentos por periodos largos. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? ¿Por qué te digo? ¿Por qué le menciono? Porque a veces no existe, del papá no, porque recuerda que perdemos el ADN mitocondrial del papá. Sin embargo, con respecto a papá y mamá, tenemos que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Obviamente le damos el ADN de nuestro papá y de nuestra mamá, solamente que no le damos el ADN mitocondrial de nuestra mamá, ¿ya? Ahora, profe, ¿qué tiene que ver con el del papá? Porque para lo que es casos de diabetes, si hay papá que sea diabético, los hijos van a tener esa tendencia, eso sí es así, ¿ya? En caso de diabetes. Pero lo otro que te hablo de las dietas extremas es por el ADN mitocondrial de la mamá. ¿Ok? Ya, entonces, aquí tengan muy en cuenta esto. No estén, por ejemplo, profe, quiero bajar de peso unos kilos, dejo de comer 2 semanas, 3 semanas. Ya, ok, hiciste la dieta, pero si no vas a mantener esto, a lo largo del tiempo, vas a hacer efecto rebote. Y ojo con esto. A medida que van haciendo esto más recurrente y van haciendo efecto rebote más recurrente, el metabolismo se va ralentizando y entonces va a ser un poquito más complicado. Claro, una cosa es una dieta hipocalórica que se deba mantener a lo largo del tiempo. Eso sea, hablamos de una alimentación sana que debe de mantenerse a lo largo del tiempo y que eso forme parte del estilo de vida de la persona. No es que me someto a una dieta hipocalórica por 2 semanas, 3 semanas y luego vuelvo a mi ritmo anterior. ¿Ok?
Exacto. Ajá. Comer igual, pero gastar más energía. Claro, si no vas a gastar, si no, en términos sencillos, si no les gusta hacer mucho ejercicio, pues hay que controlar un poco ¿ya? Y si, bueno, profe, pero si me gusta comer rico y gasto energía, porque si me gusta hacer ejercicio, bacán, ¿no? Pero si no es así, traten de no hacer, ¿ok? Bien, pues ya lo uno. Ahora, para ir terminando acá y mañana continuamos. La evolución tiene como característica ser un proceso natural que no se detiene y es al azar. Y esto es parte de la evolución del cosmos. ¿Por qué? Porque existen cambios continuos, ¿no? ¿Recuerdas que te hice ver al principio nuestro planeta, cómo iba cambiando? Entonces, siempre van a haber cambios. Sobre los antecedentes históricos y sobre todo lo demás, los tipos de evolución y las características de evolución y algunas teorías, vamos a terminarlo de ver mañana. ¿Está bien? Mañana viernes de 3 a 4. ¿Ok, chicos? Bien, no se olviden revisar el material también ahí para ir haciendo. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Cuídense. Gracias.